Hola con todos, yo soy Enrique, bienvenidos a un nuevo video del programa de Total Science. Hoy vamos a estudiar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa para datos no agrupados, acompáñenme. Cuando trabajas con datos no agrupados, las frecuencias absoluta y relativa te permiten comprender la distribución y la frecuencia de cada valor en el conjunto de datos, mientras que las frecuencias acumuladas proporcionan información acumulativa hasta cierto punto en la distribución. Frecuencia absoluta se lo representa con f. La frecuencia absoluta se refiere al número de veces que aparece un valor particular en un conjunto de datos no agrupados. La frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas hasta un determinado valor. La frecuencia relativa representada por fr, se refiere a la proporción o porcentaje de veces que un valor particular aparece en relación con el total de observaciones. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta del valor por el total de observaciones. La frecuencia relativa acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias relativas hasta un determinado valor. Vamos a resolver el siguiente problema. Se le pidió a un grupo de personas que marquen la imagen de su bebida preferida, elabore una tabla de frecuencias. La primera persona eligió la bebida Coca-Cola como su bebida preferida. La segunda eligió Sprite, la tercera eligió Pepsi y la cuarta bebida de frutas, y así hasta completar todos estos datos, y vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. En la primera columna vamos a colocar los diferentes valores que toman nuestra variable, y en este caso estamos analizando las bebidas sin ningún orden en especial, pero la primera bebida que aparecen es la Coca-Cola, a continuación, la Cola, Sprite, Pepsi y finalmente la bebida de frutas. A continuación, viene la segunda columna y es la columna de frecuencia absoluta. Como recordarán, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece un valor en el estudio. Por ejemplo, ¿cuál sería la frecuencia absoluta de la Coca-Cola? Entonces analizamos cuántas veces las personas eligieron sus bebidas favoritas. El total de repeticiones debe coincidir con el número de veces que fueron elegidas las bebidas. Por ejemplo, si se suma 4 más 5 más 5 y más 6 obtendremos un total de 20, que es justamente el valor de repeticiones de las bebidas. En la siguiente columna obtenemos los datos de la frecuencia absoluta acumulada, nos indican cuántos datos se van reportando hasta ese momento. Para calcular estos datos se suman las frecuencias absolutas. Por ejemplo, la suma de frecuencias absolutas de la primera casilla es 4, ahora si sumamos el 4 más el 5 de la frecuencia absoluta, obtenemos 9, este valor corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Ahora si sumamos 9 más 5 obtenemos 14, si ustedes notan se va sumando de manera diagonal. Hacemos lo mismo hasta completar los datos. Ahora sigue la frecuencia relativa, esta es la fracción de elementos que pertenecen a este valor, a esta clase o categoría, entonces se calcula dividiendo el valor de la frecuencia absoluta, que en este caso es 4, y para el número total de los datos, que es 20. De tal manera que si dividimos 4 entre 20 el resultado de la frecuencia relativa va a ser igual a 0.2. De igual manera, dividimos 5, que es el valor de la frecuencia absoluta, entre 20, que es el número total de datos. El siguiente valor va a ser lo mismo. Ahora vamos con el último valor. 6 dividido entre 20 nos da 0.30. Si sumamos todos los valores de la frecuencia relativa nos tiene que dar exactamente 1. Finalmente la frecuencia relativa acumulada. De igual manera realizamos el cálculo como lo hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, sumamos en diagonal conservando el primer valor de la frecuencia relativa. Por ejemplo, el 0.20 se mantiene. Ahora el siguiente valor, 0.20 más 0.25 nos da 0.45. 0.45 más 0.25 es igual a 0.70. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el último valor es 1, que coincide con el valor de la suma de la frecuencia relativa. En este video hemos aprendido a calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa para datos no agrupados. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa son herramientas útiles para analizar datos. Se pueden utilizar para comparar valores, identificar tendencias y realizar inferencias. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión.